Hola amigos, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es lunes 6 de marzo del 2023. Estoy muy contento porque hoy les vengo a compartir lo que sucedió el sábado pasado en la reunión del CE5, que fue algo extraordinario, fue algo muy bonito. Am, para todos los amigos aquí que les gusta este tipo de temas, el CE5 es el protocolo de contacto que tiene el doctor Steven Greer para poder tener ese contacto extraterrestre. Entonces estuvo muy padre la reunión. Se llevó a cabo este sábado que acaba de pasar en Palos Verdes. Entonces, si gustan, pues vamos a empezar aquí a compartir lo que sucedió y cómo pasó todo. Tomé algo de video para que más o menos para las personas de otros países que quieran ver cómo es acá, cómo es el lugar para llegar, tomé algo de video al respecto. Entonces, a ver, aquí les comparto, amigos. Oh, bienvenidos a Rodolfo, gracias por estar por acá. Silvia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí apoyándonos. Gracias, amigos. Bueno, entonces déjenme compartir el mapa, más o menos para las personas que no son de aquí de California. Entonces, esto sucedió en Palos Verdes. Aquí me voy a acercar. Aquí está México. Acá están Los Ángeles. Y aquí está el área de Palos Verdes. Miren, aquí en esta parte de aquí. Esta parte de aquí es Palos Verdes. A ver, me voy a acercar un poquito más. Y aquí está. En esta área de aquí. Palos Verdes. Entonces, algo que cabe mencionar aquí de Palos Verdes es de que Eh, en contra de posición de Palos Verdes se encuentra la isla Catalina, que está aquí. Entonces, donde fue la reunión de C5 fue aquí en la costa, aquí en Palos Verdes, exactamente. Entonces, nuestra visión de donde nos encontrábamos, estábamos viendo hacia la isla Catalina que está aquí enfrente, para que más o menos vean la referencia. Entonces, estábamos aquí y estábamos viendo la isla Catalina, se puede decir que de frente a donde nosotros nos encontramos. Bueno, amigos, entonces lo que voy a hacer ahorita es compartir el trayecto de cuando salí de acá de Anaheim. Entonces aquí lo voy a poner. Espero que. Buenas tardes, amigos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos vamos nuevamente a la reunión C5. Esta vez va a ser en Palos Verdes. Y pues, como pueden ver, el cielo está despejadón, hay nubes, pero esperemos que todo se vea bien, que haya avistamientos. Así que ahorita vamos en camino hacia Palos Verdes. Yo me encuentro en este momento en los límites de Anaheim. Aquí voy en la carretera 57 y voy a tomar la carretera hacia Long Beach, la número 22. Entonces me voy a ir para Long Beach en este momento, amigos. Así es, me da mucho gusto que estén aquí conectados. Eh, pues vamos a ver qué tal se presentan las cosas por acá. Como pueden ver, el día está muy bonito. No está haciendo mucho calor, tampoco no está haciendo mucho frío. Está más o menos estable, así que yo creo que se pronostica una buena sesión de C5. Para los amigos que no saben qué es el C5 es un protocolo de contacto que es de encuentros cercanos del quinto tipo. Entonces fue creado por el doctor Steven Greer y se han hecho grupos a nivel mundial que se juntan a hacer este protocolo para poder tener un contacto del quinto tipo con seres ya sea extraterrestres, seres interdimensionales y, y también me parece que intraterrenos, ¿sabes? Entonces, pues sí, de eso se trata, amigos. Así que como ven, está muy bonito el atardecer, está cayendo el sol, la reunión empieza a las 5 de la tarde, entonces 5:30 es usualmente cuando
el sol cae, ya se oscurece aquí ahorita en California. Entonces, pues vamos para allá, amigos. Como ven, está muy bonito el día. Las nubes, la carretera, pues no hay mucho tráfico, por lo pronto. Cabe mencionar por lo pronto. Y pues todo se ve muy bien. Así es. Más adelante voy a poner otro video cuando vaya cruzando tal vez el puente de ahí de Long Beach. Está muy bonito, por cierto. Y ¿qué más? Pues nada más. Entonces al rato les traigo más información. Bueno, cuídense mucho, nos vemos al rato. Hasta luego. Así es, amigos, pues este fue el inicio cuando recién salí de Anaheim, y también tengo el video cuando paso el puente hay un puente que está muy padre, que es ahí en Long Beach. Hola amigos, ahorita venimos en una de las áreas que me gustan mucho. Este es el puerto de Long Beach, y este puente en especial me gusta mucho cuando lo paso. Está muy bonito, y del lado izquierdo se ven las grúas, cargan a los barcos con los contenedores que van a diferentes partes del mundo, que salen de aquí de Long Beach. Entonces, así como pueden ver, aquí viene el puente. Este puente está muy grande y me gusta mucho la forma que tiene, y está muy padre, amigos. Espero que les guste. A la mayoría de la gente que es de acá de California, pues ya es familia, ¿cómo se dice? Está acostumbrada a este puente, pero está muy padre, amigos. Así es. Y a mí me gusta mucho pasarlo. Antes iba mucho a Palos Verdes a pescar, y pues ahora vamos a ir a Palos Verdes, pero a la reunión del C5. Así es, amigos. Es como se ve ahorita Long Beach, California. Está muy bonito. Se ven todos los contenedores del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí que llegan, de todos los barcos que llegan al puerto, y de aquí se distribuye a todos los lugares. Pueden ver, hay bastantes contenedores. Sí, es, amigos. Entonces, ahorita vamos aquí por el 710 o 47 más bien en este caso. Así es. Oh, empezó. A ver, si quieren, lo que voy a hacer, porque es un poco largo, lo voy a tratar de bajar el volumen, y y voy a tratar de correrlo más rápido para que no sea tan largo el video. A ver, déjenme ver. Entonces aquí ya lo moví más rápido para que sea un poco más rápido. Entonces aquí ya voy a pasar el segundo puente, que es el puente más antiguo aquí en Long Beach, que por cierto está muy padre, está muy bonito. Ya es antiguo y es de color verde. Es el que está viendo ahorita. Ahí en la parte que se ve, ese cerrito que se ve enfrente, ya es Palos Verdes. Entonces ya casi estoy llegando ahí a Palos Verdes. Bueno, pues eso fue el trayecto cruzando exactamente aquí entre Long Beach, a través de los puentes. Y algo que también tengo el video cuando voy llegando ahí a Palos Verdes. Está muy bonito el lugar. No,
nunca me canso Los verdes, de verlo. y ya Ese mero es muy llegamos padre, al punto este trayecto. de reunión del C5 y pues esperemos que todo se ponga muy padre. Um, Está muy padre ahorita como se ve. Ahí está el cielo semidespejado, no hay muchas nubes. Entonces esperemos que se ponga muy padre la vigilancia el día de hoy y hacer el protocolo C5. Así es, amigos. Pues ya casi llegamos, amigos, ya casi llegamos. El tiempo de llegada me está mostrando que son en 15 minutos, de acuerdo al GPS. Así que ya mero llegamos. Si gustan, lo voy a adelantar un poco para que vean el lugar donde está más bonito. Entonces, lo voy a adelantar un poquito aquí. Esta ruta que estoy mostrando aquí me trae muchos recuerdos porque anteriormente iba a pescar mucho allá a Palos Verdes y era la ruta que recorría siempre. Y me gustaba mucho cómo se ve la vegetación, cómo se ve el mar, los acantilados, el sol, ¿cómo se dice? La puesta de sol. Están muy bonitos aquí. Entonces ahorita lo estoy adelantando un poco rápido para que se vea el trayecto un poco más rápido, ya que llegue a donde está la puesta de sol y también la playa, lo voy a trazar un poquito para que puedan apreciarlo. A ver, aquí lo voy a poner a la velocidad normal. Entonces aquí como pueden ver, estoy ya casi por llegar al lugar del C5 y se alcanza a distinguir el atardecer. El atardecer se veía hermosísimo. En el video no se ve muy bien, pero los colores y los rayos de luz que salen de las nubes se veían impresionantes ahí en vivo. Era muy bonito cómo se veía. Pues ya casi ya llego ahí al lugar donde va a ser el punto de reunión. Más o menos para darle referencia, Palos Verdes es un lugar muy bonito que está a la orilla de la costa y hay muchos acantilados. Entonces está en alto y se ve el mar, pues como unos 100 metros más o menos hacia abajo. Ahí se alcanza a distinguir del lado izquierdo el mar, se alcanza a distinguir los acantilados y el atardecer que se ve muy bonito siempre. Entonces ya mero llegamos aquí al lugar. El atardecer estaba impresionante, era majestuoso. El sol brillaba en el mar y se veía muy bonito, amigos. Muy padre. Acantilado se llama el Christmas Cove, que va a ser la reunión y está muy bonito aquí, inclusive, inclusive simplemente para caminar y ver el atardecer, se ve muy espectacular, como pueden ver. Es un espectáculo muy bonito ver el atardecer aquí en este lugar. Y pues hay muchos puntos donde se puede ver. Hay miradores e inclusive pues, se puede uno detener a ver el atardecer o simplemente estar viendo el mar, que es muy bonito. Y así es, amigos. Por lo que se ve no ha cambiado mucho esta avenida desde que la he manejado anteriormente. Sigue. La voy a adelantar un poquitito más rápida para ver el trayecto, porque sí está un poco tardado el trayecto. Entonces aquí lo voy a poner un poco más rápido. Y como pueden ver, la carretera tiene bastantes curvas, pero el paisaje es muy bonito, la vegetación, y ahorita con el atardecer se ve muy padre, muy espectacular. Así es, amigos.
Entonces ya mero llegamos. El atardecer, como pueden ver ahí, está muy bonito, está espectacular. Así es. Se ve cómo refleja el sol del atardecer. Y aquí vamos manejando en la orilla de donde están acantilados. Aquí en la carretera está Palos Verdes. Y está, como digo, está muy bonito. Así es, amigos. Vean que se ven muy padres las flores que hay en el camino, hay de diferentes colores. Ahorita pasó un arbusto de flores moradas que se ven muy bonito. Y hay otros que no alcanzó tal vez a Wow, agarrar está la cámara, precioso el que también está atardecer, muy como padre. pueden ver, está muy bonito, muy, muy bonito. Ya mero llegamos al lugar. Tiempo estimado de arribo, 8 minutos. Que vamos a pasar el Avalon Cove. Está aquí del lado izquierdo. Entonces ahorita lo estoy adelantando, pero aún así se ve muy padre el atardecer. Y el lugar está preciosísimo, está muy, muy padre. Eh, como les comentaba, este lugar es excelente para poder ir a caminar, para poder ver el mar y disfrutar los atardeceres. Es muy bonito. Así es, amigos. Gracias, Isabel, gracias. Ahorita porque ha llovido bastante en esta semana que pasó, se ve la vegetación muy verde y de una tonalidad mucho mejor. Usualmente es como más cafecita la vegetación, pero ahorita como ha llovido, todo está verde y se ve muy bonito Aquí todo ya casi alrededor. llegamos. Estamos en la esquina de Hawthorne y Palos Verdes. Hawthorne. Am, ya casi llegamos. Como pueden ver, es algo muy bonito aquí. El camino es precioso. El estar aquí junto al mar y la naturaleza es algo espectacular. Muy, muy bonito, como pueden apreciar. Eh, es algo muy padre, amigos. Wow, el atardecer es preciosísimo. Estoy encantado de manejar ahorita para acá. Ya tenía bastante tiempo que no venía por acá y me acuerdo siempre llegaba a esta hora más o menos cuando bajaba el sol. Pues se pone muy padre, muy bonito. Así es, amigos. Entonces ya llegamos, aquí ya voy a dar vuelta a la izquierda para poder llegar al lugar, punto de reunión. Aquí vamos ya, aquí llegamos aquí, nos paramos acá y cruzamos esta avenida. Como pueden ver, las casas aquí están muy bonitas. Son residencias muy grandes y muy costosas también.
y está muy padre el lugar aquí, muy, muy padre. Entonces ya mero llegamos, aquí voy a dar vuelta a la izquierda donde está la escuela. Wow, esto me trae muchos recuerdos. Antes que venía aquí muy seguido, como les comenté. Como ven, está muy bonito el lugar, muy, muy bonito. Así Bienvenido a Sabrosa Kitchen, bienvenido. listo, ya llegamos. Bienvenido, Y amigo, vamos a dar bienvenido, vuelta a la gracias por estar izquierda. aquí. Oh, wow, hay mucha vegetación ahorita. Y listo, ya llegué aquí a Palos Verdes, donde va a ser el lugar. Y ahí estaba, por cierto, mi amiga Perla. Saludos, Perla. Cuando lo veas en diferido. Era la primera vez que ella iba ahí a ese C5. De hecho, también era mi primera vez en la reunión de C5 en ese lugar. Am, y pues me fascinó, amigos. Entonces aquí también tengo un video de cómo se veía cuando llegué. It's like a one Así es como hour se ve el 20, cove de donde 30 fue minutes, la, something la like that. meditación. Como pueden ver alrededor estaba lleno de pasto. Usualmente ahí es tierrita But it's o es for como terracería, pero como ha llovido, estaba completamente verde alrededor. Ahí pusimos las sillas y ahí estaban los demás integrantes del grupo C5. De hecho, Eli trajo esos cuencos que se vieron ahí de vidrio, que amenizaron la meditación. De hecho, se puso padrísimo. El lugar, el estar ahí en la naturaleza, como pueden ver, estaba bastante nublado. La nubosidad estaba bastante espesa también, pero como les comento, no importa si está nublado, si está soleado, inclusive si está lluvioso, siempre, 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 si se van a mostrar estos objetos, lo van a hacer, no importa cómo esté el tiempo. Entonces, pues sí, está muy bonito, como pueden ver. Ahí se ven las olas, el mar estaba muy tranquilo, casi no había mucho aire, de hecho no estaba tan frío, estaba muy bien, estaba agradable. Todos estábamos bien abrigados precisamente para estar listos en la meditación. Entonces así es como se veía, amigos, el lugar. Muy, muy bonito. Entonces ahora les voy a compartir aquí. Aquí yo ya saqué el dispositivo de visión nocturna, el binocular, y lo empecé a probar. Y así es como se ve el video ya a través del binocular. Como pueden ver, tiene un zoom de 6x. Y se alcanza a distinguir más detalle a lo lejos de donde está el acantilado. Y también al que se alcanza a distinguir ahí la isla Catalina, que se ve ahí, la sombra, que se ve, como les comentaba, que estamos en contra, o la isla Catalina está enfrente de nosotros. Entonces, como ven, también la nubosidad también sigue estando espesa. Ahí se ve el faro, que está en uno de los acantilados ahí en Palos Verdes, y las casas están muy bonitas del lugar. Entonces ahí estamos ya para empezar. Entonces ya de hecho había puesto música para ambientar, para empezar a entrar en una tranquilidad, para estar en modo de relajación. Y ahí estábamos ya ya casi listos para empezar. Y también algo que me llamó la atención en esta ocasión de la reunión fue de que se asignaron las posiciones o las tareas del protocolo, asumiendo de que si hubiese un aterrizaje, quiénes sería el grupo de personas que
que se encargaría de hablar con estos seres. ¿Y quién sería ¿cómo se dice? Las primeras personas que irían y quiénes serían el reemplazo de esas personas en caso de que alguna no pudiese y todo lo demás. En realidad se asignaron todas las tareas. A mí me asignaron la tarea de filmar, entonces yo estuve filmando e inclusive traía un rayo láser para poder mostrar los objetos cuando estaban pasando. Nada más que como estaba muy nublado, era muy difícil, o fue muy difícil para que los objetos se vieran. De hecho, ya una vez que todo el grupo estuvo listo, pues nos sentamos y empezó la meditación. Como les comento, Eli, uno de los miembros del C5, llevó estos cuencos y otra muchacha también, mientras ella los tocaba, él ponía la meditación y hacía también una meditación guiada y se puso padrísimo el evento, amigos. Entonces ahorita lo que voy a hacer es mostrarles ya lo que se mostró ahí en la reunión. Entonces lo que voy a hacer es este video, se los voy a presentar tal cual y ya después empezamos a hacer el análisis. Aquí ya está completamente oscuro, ya son aquí las 7:02 de la noche. En este momento, Ila estaba precisamente asignando las tareas y ya estábamos poniendo de acuerdo para ver quién iba a hacer qué cosas. Entonces yo empecé a filmar. Como pueden ver, hay bastante nubosidad, pero a pesar de todo se ven los objetos. Y aquí, como ven, aquí está el primer objeto que va cruzando la pantalla. Se ve un poco brilloso, pero era porque tal vez no estaba bien enfocado el binocular y por eso se ve ese tipo de halo y también porque estaba un poco más cerca de donde están las nubes, este objeto. Entonces, por eso tiene esa apariencia ahí. Entonces, como ven, se va a meter detrás de la nube. Ahí va. Y así empezó la noche. Hubo bastante actividad. La actividad empezó más cuando, este, cuando se puso la meditación del doctor Stephen Greer. Cuando empezó la meditación fue cuando se vieron mucho más objetos. Fue algo bastante impresionante. Y el comportamiento que tenían. A veces lo iba filmando y miren aquí, por ejemplo, aquí viene otro hacia abajo. Este va hacia el lado izquierdo y aquí hay otro que pasa hacia abajo. En este momento no sabía si seguir el que iba hacia abajo o continuar con este que se está moviendo aquí enfrente. Entonces, como les comento, hubo bastante actividad y más cuando estuvo la meditación del doctor Stephen Greer. Fue algo bastante impresionante, amigos. Bueno, entonces bueno, aquí también, como pueden ver, aquí ya estoy alusando al objeto con el láser. Le estoy haciéndolo un círculo para que más o menos, en algunas ocasiones cuando hago esto o pasa esto, a veces el objeto se expande, pero en esta ocasión no se expandió. Ahora no sé qué puede hacer. No creo que sea un satélite por la trayectoria que llevaba, porque salió de Catalina, más o menos a la altura de Catalina, y luego se movió, primero iba hacia arriba y luego se movió horizontal y luego entró a tierra. Entonces así fue más o menos el movimiento. Entonces ahora lo que voy a hacer es analizarlo con la herramienta esta que tengo acá. Aquí lo voy a poner aquí. A ver, vamos a ponerlo acá para más o menos verlo con más detalle. A ver, déjenme poner esto acá. Entonces le voy a poner aquí play. A ver dónde está. Aquí está. Entonces ya con esto ya puedo analizar mejor cómo se ve el video cuando sale y qué apariencia tiene este objeto. Entonces, ya haciendo el análisis y sacando el acercamiento, se ve muy padre la figura que tiene este objeto. Muy, muy padre. Es algo bien interesante, como la apariencia que tiene. Entonces, aquí va, aquí aparece en cuadro. Lo voy a detener un momento y le voy a dar un acercamiento para que lo puedan apreciar. Así es como se ve, miren. Ahí está. Como les comento, aquí tiene un halo
un halo de bueno, aquí se ve el planeta, me parece que este es me parece que era Venus, se veía bastante bien. Entonces, bueno, aquí ya se está pixelando un poco, pero ahí está, mira. Así es la apariencia que tenía el objeto cuando recién salió y se empezó a mover. Que dice que nuestro amigo, la isla de Catalina, tiene mucha actividad de ovnis. Oh, sí, 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 es verdad, amigo. Sí, sí, deberíamos de ir allá a hacer una vigilancia. Estaría muy padre, amigo. Me dice, encontraron huesos de gigantes también. Sí, 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 es lo que se dice. Hay tantas cosas allá que pues, sí, son impresionantes, y sí vale la pena ir a investigarlas. Entonces, así es como se iba moviendo y en algunos momentos se vio la forma bien, bien, bien diferente. Aquí se ve un poco desfasado, pero es porque se me movía un poco el binocular, por eso toma esta forma así media extraña, pero la forma que traía era como tipo esfera, más o menos, una esfera. Entonces ahorita lo voy a alejar un poquito más. En algunos momentos se alcanza a distinguir diferente la forma, entonces voy a tratar de encontrar esos puntos para que vean la apariencia que tiene. Es bastante peculiar. Sí, amigos. Entonces ahí va detrás de la nube. Se ya está cruzando detrás de la nube y después sale en el lado opuesto, aquí donde está el claro. Y de hecho, creo que por aquí es donde toma una forma medio extraña. Bueno, aquí se ve porque estoy moviendo yo el aparato, por eso se ve de esa forma. Se ve un poco desfasado, pero a ver si ahorita lo acerco. Aquí, miren, lo voy a acercar aquí para que más o menos vean. Esto me pareció interesante, cómo se ve la forma del objeto en este punto. Inclusive se le alcanza a ver como una especie de tonalidad de color oscura dentro del objeto y la luminosidad alrededor junto con otro halo como más rojizo en la parte exterior. Entonces, como pueden ver, si lo alejo se alcanza a distinguir la tonalidad de color oscuro adentro. Y ahora esto no es un efecto de lente, porque pues el lente no puede hacer esta tonalidad oscura, sino que en este ángulo, así es como se vio el objeto, amigos. Miren, está bastante raro, muy, muy raro. Entonces, bueno, aquí aquí moví el binocular, por eso se ve así. Aquí ya está estático y como pueden ver la forma tiene una tonalidad oscura en medio, una circunferencia pequeñita de color oscuro y un halo luminoso alrededor y también en la parte externa. Como ven, amigos, está muy interesante este objeto, la tonalidad que tenía, el movimiento, sí, sí era algo interesante, amigos. Entonces, lo voy a continuar un poquito. A ver, vamos a ver. Ahí va. Y nuevamente aquí tiene la misma forma lumínica, como hace un rato, y se alcanza a distinguir las orillas alrededor, esto como oscurito, mire. Entonces se ve inclusive como una especie de cúpula o algo medio extraño aquí. Ups, déjenme lo alejo un poquito para que no se pierda de la visión. Aquí se me movió el binocular, lo estaba tratando de centrar. Entonces aquí va cruzando y miren, aquí viene otro de este lado. En la parte izquierda viene entrando otro encuadro. Este va para acá y este va hacia abajo, mire. Este de aquí. Entra en cuadro este objeto que está aquí. Oh, muchas gracias, amigo, por compartir la página. Te lo agradezco mucho. Sí, entonces ya ven, este objeto viene aquí hacia abajo. Uno va en sentido horizontal y este viene en sentido casi vertical, inclinado. Entonces, como ven, pues ahí va, en lo que en uno pasa para acá, el otro viene bajando, ¿no? Entonces, en este momento pues, ya no sabía si seguir este que viene hacia abajo
o el otro que seguía hacia arriba, ¿no? Entonces ahí va el objeto, mire. Solo voy a hacer otro acercamiento aquí para más o menos que lo vean. Como les comento, en algunos momentos la forma que toma es bastante interesante. La luminosidad que tiene, hasta me da la impresión como que hay una silueta ahí de algo brilloso que está dentro de esa como de ese circulito. Se le alcanza a ver la silueta, la cabeza o los hombros, muy interesante. Parece como si hubiese algo aquí asomado adentro del objeto. Mire. Es más, lo voy a acercar más, pero se alcanza a distinguir, no sé si lo ven aquí, como los hombros y la cabeza un poco o la silueta más que nada como humanoide de esta cosa que está aquí, miren. Y pues está increíble. Cuando lo vi y estuve analizando el video, me pareció fascinante el poder ver este tipo de objetos y lo que viene dentro, porque parece que eso viene dentro del objeto y es algo luminoso. Entonces ahorita lo voy a alejar un poco más y vamos a seguir el trayecto. Entonces lo vamos a seguir acá. A ver, déjenme, lo voy a alejar un poquito más. Ahí está. Entonces, como pueden ver, la trayectoria seguía ahí. Este halo que se ve aquí es el reflejo de la luna, porque la luna estaba bastante brillante, entonces a veces daba ese halo, era como la reflexión en el lente, y por eso se ve aquí, también se ve en esta parte de acá inferior. Aquí yo lo estoy tratando de alusar al objeto con el láser, y ahí se ve este halo que les comento de la luna. Entonces ahí va el objeto, ahí va el objeto. Aquí me está temblando bastante el pulso, una disculpa, y ahí va el objeto, ¿no? Pero en realidad lleva una trayectoria recta. Entonces ahí va, y ya después se sale de cuadro. Así es, amigos. Y bueno, ese es este video. Entonces ahora déjenme, lo que voy a hacer es mostrarles el otro video, el que sigue. Esto ya sucedió un poco más tarde. Este de aquí fue justo cuando el doctor Stephen Greer estaba haciendo la meditación, y aquí como pueden ver, aquí va avanzando el objeto, se ve muy pequeñito, pero se alcanza a distinguir ahí. Primero voy a poner el video normal para que vean cómo fue su trayectoria, y después le vamos a hacer el acercamiento para que vean cómo se comportó. Aquí traté de hacerle el acercamiento con el binocular, pero como son de 36x el aumento o el zoom, cuando le hago el acercamiento tiembla bastante, entonces me cuesta trabajo mantenerlo en foco sin que se vea desfasado el objeto. Entonces ya lo alejé un poco más para que se pudiese apreciar mejor. Sí, así es, amiga. Parece una esfera, aquí nos dice nuestra amiga Sabrosas Kitchen. Sí, sí, así es. Era como una esfera, exacto. Entonces aquí, como ven, el láser se ve un poco mejor, se ve más claro, y lo mismo. Entonces estaba tratando de alusar al objeto. Y como ven, la nubosidad estaba ahí, el objeto pasaba detrás de las nubes. Y pues sí fue algo bien, bien interesante, amigos. Bien interesante. Sí, entonces aquí ya se perdió el objeto de las nubes, y luego inclusive a veces, bueno, más adelante lo van a ver, había más actividad, había objetos moviéndose por todos lados. Había unos que entraban, otros que salían del cuadro. Era muy, muy impresionante cómo se veía todo, amigos. Oh, gracias, amigo. Gracias, gracias. Miren, aquí se ve la diferencia. Este es un avión. Como pueden ver, las luces del avión es completamente diferente a cómo se ven los objetos, porque mucha gente podría pensar, bueno, ¿no será un avión esto? Entonces, ahí se ve el avión, ¿no? La diferencia entre el avión y esto, pues se ve bastante, bastante clara. Entonces, aquí lo que voy a hacer es voy a abrir el otro, aquí para analizarlo, el que les acabo de mostrar. Entonces, aquí este objeto tiene una forma eh, tipo como de plasma, y algo que noté es como que va girando. O sea, el objeto va girando y va cambiando de forma.
Mira, aquí lo voy a acercar a ver si se alcanza a ver mejor. Como si estuviese girando aquí porque me tiembla un poco el pulso, pero ya que se estabiliza poquito, se alcanza a distinguir como si estuviese rotando más o menos el objeto. Entonces lo voy a alejar un poco más. Pues ahí va, y sí, da la impresión como si fuese de plasma y como si estuviese girando, girando, girando. Pues ahí va en medio ¿cómo se dice? De las nubes, ahí va entrando a esta área de nubosidad. Pero ya una vez que hice el análisis, se alcanza a distinguir un poco la forma, y era como tipo energético, y se veía cómo se iba moviendo. Bien interesante este objeto, el comportamiento también. Y la mayoría de ellos, cuando los iba filmando, no tenían una trayectoria recta, sino que a veces cambiaban. Algunos subían y luego se iban horizontales, algunos otros ¿cómo se dice? Como que zigzagueaban un poco, y se puede notar eso con las estrellas alrededor, y bien interesante, amigos. Entonces aquí, como ven, aquí le estoy aventando la luz, y aquí, como en este momento, como que aumentó su velocidad, precisamente cuando le estoy aventando la luz, como que subió su velocidad. Entonces ahorita ya se va a perder aquí debajo o adentro de la nube, y de hecho, pues como están ya muy espesas estas nubes, algunos objetos sí se metían detrás de ellas, y pues ya no era muy difícil encontrarlos porque ya estaba cubierto todo el cielo o el área esa de nubes, entonces ya no podía seguir la trayectoria. Entonces, como pueden ver, no importa si está nublado, lluvioso, soleado, si se van a presentar los objetos, van a estar ahí. Y sí, pues sí, fue algo increíble, amigos. Y aquí a la noche apenas empezaba, pero como pueden ver, ¿cómo se dice? Aquí se ve el avión, miren, déjenme lo regreso para que lo vean. La diferencia entre un avión y estos objetos, aquí se ven las luces del avión, cómo prenden y apagan. Entonces, pues, sí se ve bastante la diferencia entre un objeto y el otro. Así es, amigos. Entonces, este es el video, este de aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles el siguiente. Oh, bienvenido, Panamá. Oh, es Paranormal Aguascalientes. Saludos, saludos, amigo. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Entonces, ahorita les voy a mostrar el que sigue. El que sigue está impresionante. Se los voy a poner tal y como está para que vean toda la actividad que hubo, y después lo voy a empezar a analizar. Este video, salen objetos por todos lados. Aquí es cuando ya estaba la meditación que estaba haciendo Eli de esta proyección a, a- a otro planeta. Entonces, durante esa meditación es cuando se vieron este tipo de objetos y se vio la mayor actividad en el cielo. Ahora, no les pude avisar a los participantes de que estaba pasando esto porque sería interrumpir la meditación, y sería, sí, más que nada eso, para que todo se llevara como debe de ser. Entonces, como ven, sigue la nubosidad, inclusive ya se ve un poco más tenue ahí en las estrellas por las nubes, pero aún así se alcanzan a distinguir a través de los huecos de las nubes. Entonces, como ven, ahí estoy tratando de buscar algo que se mueva, y por partes ando buscando a ver si algo llama mi atención, que no tenga que no esté fijo. Entonces estoy ahí viendo las estrellas, estoy viendo las nubes, y en un momento sale este pequeño punto de entre las nubes, que se ve bien, bien interesante, amigos. Entonces ahorita sale el punto este que les comento. Como pueden ver, está bastante espeso en algunas áreas la nubosidad, bastante, bastante espesa. Entonces aquí ya me quedé estático un momento, a ver si se ve algo entre las nubes. Y como ven, pues es la técnica que uso. Me quedo estático un momento, y que ya, como ven aquí, ya encontré un objeto que va
moviéndose en forma casi horizontal, con cierta inclinación. Sí, traté de hacer el acercamiento. Y aquí también se ve como tipo plasmático y va girando y va formando como diferentes formas, bueno, va tomando diferentes formas. Como pueden ver, aquí como que baja la velocidad un poquito, se hace más lento ya casi cuando está a la mitad. Aquí casi ya, aún baja más la velocidad. Ya analizando el movimiento, se alcanza a ver como que se detiene un poquito en su trayecto. Ahí ya va entrando a la nube. Y otra vez se ve ahí el planeta bastante grande. Me parece que es Venus. Entonces ya está ahí lo estoy siguiendo yo a través de la nube con el láser, lo estoy tratando ¿cómo se dice?, de ubicar o de señalar. Entonces ahí va pasando a través de las nubes o detrás. Entonces sigue, aquí viene otro, miren, en la parte, aquí viene uno bajando y ese va hacia arriba y este va hacia abajo. Entonces ahorita voy a seguir el que va hacia abajo y se ve que se mete a través de las nubes y se alcanza a distinguir aún, más o menos seguí la trayectoria de acuerdo a la velocidad que llevaba y lo fui tratando de ubicar más o menos como por qué área podría salir. Entonces ahí lo estoy tratando de seguir más o menos a la velocidad que llevaba. Y sí, miren, ahí va saliendo detrás de esas nubes. Y ahí va. De hecho, se alcanza a distinguir muy tenue, pero ahí sigue. Y ya casi como que se desaparece en ese punto, miren, ya casi se ve muy, muy tenue el punto de este objeto. Y luego aquí viene otro, miren, aquí viene otro subiendo. Ahí va uno subiendo que está pasando a través o enfrente de la nube. Entonces ahí va, y luego ya sigue de frente, bueno, hacia arriba, miren. Ahí va hacia arriba, está pasando entre esas estrellas, y ahí va el objeto. Este es tal y como lo grabé. Ahorita vamos a hacer los análisis, pero sí está muy, muy espectacular este video. Como ven, ya van, que son dos objetos que pasan o tres. Entonces este va hacia arriba. Ahí está pasando a través de las nubes y ahí se perdió un poquito, pero se alcanza a distinguir todavía. Como ven, la diferencia entre este objeto y las estrellas es de que pues sí se nota claramente que las estrellas son estáticas y se mueven todas juntas, pero es el efecto de las nubes. Y aquí, como se fijaron, pasó exactamente el objeto a la misma altura que la estrella que estaba ahí. Se ve muy interesante ese movimiento. Pues ahí sigue, va a través de la nube, sigue saliendo por el otro lado y ya está aquí en este claro en ese hueco que está ahí. Como ven, sigue moviéndose y también da la impresión como que tiene ese giro que les comento. Eso es algo que he notado en las reuniones de C5, que salen este tipo de objetos tipo plasmáticos que van girando, que van así cambiando. De hecho, tengo otro video que se ve así. Se ve muy interesante. Entonces aquí ya nuevamente estoy buscando otro objeto para ver si lo sigo. Pero como pueden ver precisamente en este video, había tanta interacción, había tantos objetos pasando por enfrente, ¿cómo se dice? Hacia arriba, hacia abajo. Fue bastante impresionante, amigos, fue bastante impresionante. Entonces, a ver, déjenme lo pongo aquí para analizarlo, para que más o menos ver ¿cómo se dice? El, el objeto, cómo se mueve. A ver, vamos a ver. Aquí todavía lo estoy buscando. Se me dice que aquí ya lo encontré, no, aquí todavía lo sigo buscando. Lo voy a adelantar hasta que aparezca. Aquí todavía lo sigo buscando. Déjenme lo adelanto un poquito más. Aquí me parece que todavía no sale, todavía no sale en cuadro. Voy a adelantar más. Aquí es donde están las nubes espesas.
Y a ver si sale aquí, ya viene. Entonces ese es el objeto, miren, aquí va. Entonces lo que voy a hacer es detenerlo y hacerle un acercamiento. Aquí se alcanza a distinguir un poco la forma, pero aunque se me mueve un poco, entonces es complejo ver cómo se mueve. Pero en algunas ocasiones, este objeto en particular me da la impresión como es tipo piramidal o que tiene lados bien definidos por cómo se comporta. Y más o menos se ve el tipo de, ¿cómo se dice?, de silueta que tiene, que es así como muy, muy exacto. Entonces, fíjense bien cómo se va moviendo y cómo va cambiando. Así es, amigos. Y sí tiene formas bastante, bastante caprichosas. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí para más o menos seguirlo. Y miren, en algunos momentos da la impresión de que, como les comento, que va girando y va cambiando de forma un poco, más o menos cómo se va viendo, miren. Sí, bueno, ahí fue por la trayectoria que movió un poco el binocular, por eso se ve desfasado un poco. Oh, aquí me dice, amigo, no son globos, sí, no, definitivamente no son globos. Sí, miren, ahí va, y aquí le voy a hacer un acercamiento, que ya se ve como más claro. Oh, lo perdí, ¿cuál era? Oh, es este de aquí. Entonces le voy a hacer un acercamiento y vean la forma que les comento, los tipos de lados bien definidos que se alcanza a distinguir. Aquí cuando está estático, se ven los lados bien definidos. Es algo bien interesante. Entonces aquí lo voy a alejar nuevamente para seguir la trayectoria. Aquí es casi casi bajó la velocidad, se ve mucho más lento. Aquí ya se va entrando a la nube, ya no voy a poder seguirlo. Entonces, ahí pasa entre las nubes. Lo voy a tratar de acercar un poco más. Y aquí está, miren. Bueno, si se fijan, es la forma de cómo se está moviendo el binocular, pues se ve así, pero se ve como tipo, no se ve esférico, sino como con lados bien definidos, como si estuviese girando también. Entonces aquí viene entrando en cuadro este otro por acá, que es el que sigo después. Miren, aquí va. Y este se ve así porque yo estoy moviendo un poco ¿cómo se dice? El binocular, por eso se ve así. Pero a ver si ahorita lo alcanza a tomar de una forma más estática para ver su forma tal como es. Ahí va. Miren, aquí ya se alcanza a distinguir un poco mejor. Tipo esférico. Ups, ya lo perdí. A ver dónde quedó. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a darle aquí play. Mira, aquí pasan los dos. Aquí hay uno, aquí en esta parte, y el otro está pasando en la parte superior. Entonces, aquí está uno, este de aquí, y acá está el otro, exactamente en sentido, el que les digo que tiene los lados más definidos. Se van los dos pasando el mismo cuadro. A veces me pongo a pensar como si se pusieran de acuerdo, ¿no? O sea, para pasar exactamente en foco salen los objetos que se muestran ahí en la cámara. Sí, está bien, bien interesante, amigos. Se va a través de las nubes y ahorita sale de este lado. Entonces acá viene saliendo y aquí ya salió. Miren. Ahí va. Aquí como que se está desvaneciendo un poco. Ya casi se pierde. Aquí apenas si se distingue.
apenas se ve muy, muy tenue ya ahí, como si estuviese desvaneciendo. Entonces aquí, pero acá viene otro, miren, acá viene subiendo otro. Este de aquí apenas viene entrando en foco o en cuadro. Entonces, como ven, aquí ahí viene entrando en cuadro este de aquí. Ahí va, cambia muy poquito y se ve estática la trayectoria que lleva. Miren. Entonces lo voy a poner nuevamente, lo voy a alejar. Y ahí viene entrando en cuadro ese objeto también. Ya para esto ya eran las 7:18 de la noche. Y aquí va, miren, aquí va subiendo, pasa a través de las nubes. Aquí continúa a través de las estrellas. Ahí va. Lo voy a tratar de acercar un poco mejor. Aquí. Ahí va, ahí va. Ahí va el objeto. Si se fijan, como que da la impresión como si estuviese girando, miren, más o menos. Como si estuviese girando el objeto. Entonces lo voy a alejar un poco más. Y ahí va, miren, a través de las estrellas, a través de las nubes. Y se sigue moviendo. Entonces, definitivamente esta reunión del sábado fue increíble. Hubo muchísima actividad. Tal vez no pudo ser vista por los participantes porque estaban en la meditación y no quería interrumpirlos para que vean las luces cómo se comportaban. Aquí lo que me pareció interesante es cómo pasa el objeto exactamente enfrente de la otra estrella. Y ahí va a través de las nubes, miren. Ahí va a través de las nubes. Entonces lo voy a alejar un poco más. Ahí está. Aquí casi como que se detiene, aquí baja la velocidad un poquito. Bien interesante. Y estas son estrellas que están todas moviéndose juntas y aquí pues ya se pierde en la nube el objeto. Así es, amigos. Pues aquí ya estoy tratando de buscar algún otro objeto y pues ya no veo nada ya al final. Entonces aquí ya se acaba el video. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar el que sigue. Oh, gracias, gracias, Silvia, gracias. Sí, es que hubo bastante actividad, amiga. En esta ocasión fue increíble esto que sucedió. Fue increíble, amiga. Entonces, a ver, este es el siguiente video. Así es como se ve, eh, normal. Entonces, ahorita aquí lo voy a dejar aquí. Como ven, la nubosidad ya se pone más espesa aún conforme se está haciendo más tarde. Y ahí va, miren, ahí va este objeto, miren. Ahí va surcando las estrellas. Como ven, se ve bastante claro. Y va, como que zigzaguea un poco en la trayectoria. No es una trayectoria completamente recta, sino como que va haciendo un zigzag. Miren, aquí como que subió y bajó un poquito y más o menos lleva un zigzag. Es casi no tan perceptible, pero ya como cuando lo iba filmando me iba dando cuenta cómo se movía a veces. Bien interesante, amigos. Miren, aquí va y lleva una trayectoria, pues más o menos constante. No noté que bajara la velocidad. Aquí una disculpa porque estoy tratando de hacerle el acercamiento con el binocular, pero se me mueve bastante, entonces la forma, como que se pierde la forma del objeto. Se ve muy así alterado por el movimiento del binocular. Entonces ahí va, está detrás de la nube y está saliendo acá por otro lado. Entonces, y si se fijan, aquí se ve mucho más claro. Esto me indica que el objeto va casi enfrente de donde está la nube, porque esta nube es bastante espesa, como pueden verlo aquí. Aquí apenas si se distinguen estas estrellas de este lado y el objeto se ve muy luminoso en comparación. Y aquí como que se aleja un poco más. Miren, aquí ya se mete detrás de la nube y aquí pues ya no, ya lo perdí en ese momento. Sí, amigos.
Pero ven, hubo bastante actividad. Traté de seguirlo, pero pues ya acá estaba muy espeso. Miren, aquí se ve, ahí se veía la isla Catalina. Pues como pueden ver, venía de arriba y se dirigía hacia donde estaba las Islas Catalinas, por así decir. En ese sentido iba el objeto volando. Ya ven que se dice bastantes cosas de que existe una base entre la isla Catalina y la costa de California. Entonces, aquí es donde se ve, como me estaba comentando aquí mi amigo, que, que sí se ven bastante los avistamientos. Mira, aquí viene otro en el mismo video, muy similar al que pasó. Y este se ve bien definido, miren. Aquí ya no tiene el halo de luz como antes, y aquí ya está más enfocado y se ve bastante claro la esfera esta de luz. Y aquí va, miren, aquí va surcando y aquí lo estoy tratando de hacer con el láser, de identificarlo. Pero sí, miren, este ya está mucho más claro y más grande. Se alcanza a distinguir la forma y pues ya aquí ya está eclipsando con las nubes. Pues ya casi no se ve y ya se pierde ahí detrás de estas nubes, amigos. Pero sí, estuvo increíble, la verdad, muchos avistamientos, este, sí, fue increíble. Oh, Lupita, saludos, gracias por estar aquí, muchas gracias, amiga, por estar acá acompañándonos, muchas gracias. Así es, amigos, así es. Entonces, como les comento, hubo bastante actividad. En algunos videos se notan mucho mejor, en algunos otros no tanto, pero lo que me llama la atención es la forma. Mira, aquí va otra vez nuevamente. Y este es otro objeto, ¿eh? Ya van tres que pasan muy similares a este. Mira, ahí va otro. Entonces, como pueden ver, pues es bastante parecido a los que pasaron. Y ahí está, se está poniendo detrás de la nube y ya pasa, miren, pero se ve bien claro este objeto, eh, y se ve totalmente esférico y luminoso. Entonces en este video pasaron como tres de este tipo. Así es, amigos. Ahora, de que pueden ser satélites, pues no lo creo por cómo se comportan y cómo bajan la velocidad. Usualmente los satélites llevan una línea recta, constante, pero como cuando estaba filmando los objetos estos, a veces tenían una trayectoria que subían, a veces cambiaban a una trayectoria horizontal, entonces la trayectoria no es recta, entonces cambiaban un poquito en algunos de ellos. Así es, amigos. Y también algunos de ellos zigzagueaban, cosa que pues los satélites no pueden hacer. Así es, amigos. Sí, este de aquí también estuvo muy padre, muy impresionante. Y aquí el objeto ya se ve bien enfocado y por eso se ve así, se ve mucho más claro. Aquí trataba de hacer en un zoom un acercamiento, pero ya no pude porque estaba, como cuando lo acerca uno, cuesta más trabajo mantenerlo en foco porque pues como es muy lejos, cualquier cosita lo mueve mucho. Entonces ahí va el objeto. Bueno, aquí sí ya de plano se me movió bastante el binocular, pero justo antes de que entrara la nube, pues ya en la nube pues, ya ya no lo pude seguir. Entonces así se ve el cielo por allá. Estos son los árboles. Estos que se ven aquí son árboles que están ahí a un lado del acantilado de donde nos pusimos. Entonces aquí estoy tratando de buscar más. Aquí me parece que ya no sale nada, ya no se graba nada de estrellas, pero pues salieron tres objetos en este video. Bien interesante. Y creo que aquí ya no se ve nada en movimiento, me parece. Solo esos tres pasaron. O es este. No, sí, perdón, aquí va, miren. Aquí va este moviéndose. Este va hacia arriba.
Si notaron donde estaban los árboles, ahí está el mar. Entonces este objeto empezó subiendo y aquí va, miren, aquí trato de hacer el acercamiento nuevamente, pero pues desafortunadamente me tiembla bastante el pulso, entonces no puedo enfocarlo bien, pero este va hacia arriba, este está yendo hacia arriba. Así es, amigos. Ahí va subiendo y pues sí es increíble, la verdad. De hecho, me gustaría hacer una vigilancia, como nos comenta aquí mi amigo. Tal vez en las Islas Catalina estaría excelente ir de campamento, llevar al equipo y hacer la vigilancia a través allá. Se pondría yo creo que muy padre, amigos. También otra idea que he estado pensando es en rentar una lancha y hacer una vigilancia en medio de las islas. Antes iba mucho a pescar con un amigo ahí entre las islas y pues para comentarle a ver si nos renta el bote y desde el bote hacer la vigilancia en medio del mar. Y estoy muy seguro de que en medio del mar igual y alcanzamos a ver algo que salga de ahí o no sé, sería también algo extraordinario para poder ver qué onda. Sí, así es, amigos. Entonces así es como se ven estos objetos. Sí, entonces ahorita lo que voy a hacer es, me parece que ya no salen más en este video. Entonces lo que voy a hacer es tratar de analizarlo, los que se ven más grandes, y hacerles el acercamiento. Y de hecho aquí se alcanza a distinguir, de hecho aquí lo voy a detener un poquito, y aquí se alcanza a distinguir el mar. Lo voy a regresar, creo, no, que ya me pasé. Es muy rápido, bueno. A ver si busco otros videos donde se ve la isla y se ve el mar, se ve muy bonito. Sí, aquí mi amigo me dice pescar y buscar ovnis, sí, exactamente. Oh, bienvenida Cecilia Montoya, bienvenida amiga, gracias por estar aquí. Sí, así es. Aquí me parece que ya ese fue el último objeto que apareció en el video. No creo que haya salido algún otro. No me acuerdo de este. Pero sí, como pueden ver, hubo bastante actividad, bastante. Am, Video tras video y los objetos de diferentes direcciones, cómo se movían. Oh, miren, aquí va uno para arriba. Fue muy rápido, pero lo alcancé a grabar muy poco. Ahorita lo voy a abrir en el otro programa para poder analizarlo mejor. A ver, entonces, creo que eso ya fue todo. Lo voy a cerrar aquí. Oh, gracias, amigo. Dice very cool. Gracias, gracias. Entonces, déjenme cerrar este de aquí y poner el otro acá para poder verlo con más detalle. Aquí lo ponemos acá. Entonces, aquí lo voy a poner exactamente donde aparece el objeto. Estos objetos se ven mucho más claros y son muy parecidos. Y aquí el monocular está bien enfocado, entonces se ven bastante claros. Mira, aquí le voy a hacer el acercamiento para verlo mejor. Aquí le voy a alejar un poquito más acá y lo voy a empezar a mover despacio. Miren, aquí se alcanza a distinguir ya más tipo esfera. Aquí se ve bastante bien la esfera y las sombras de la esfera. Y sí, muy interesante, amigos, muy interesante. Miren, aquí se alcanza a distinguir ya bien la forma, aquí ¿cómo se dice? La sombra que hace la esfera y se ve muy padre, miren. Aquí está, aquí va cambiando, pero mantiene su forma esférica. Miren, ahí está. Entonces, como pueden ver, pues esto no es un satélite, no parece un satélite, no parece un avión, la luminosidad, el comportamiento que tiene, cómo se está moviendo, pues eso es muy peculiar, miren. Miren, aquí es como que cambia de dirección, como que donde se encuentra la sombra, como que ya cambió en la parte superior
Entonces ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Miren, fíjense en esta forma, está increíble, amigos. Miren, lo voy a alejar un poquito para que lo puedan ver. Ahorita lo voy a acercar más. Bueno, aquí ya perdió, ahí está, antes de que se pixelara. Pero ven, esta forma está increíble, amigos, increíble. Se alcanza, parece una pelota de béisbol con esta tonalidad luminosa enfrente y la sombra en la parte superior y en los costados. Se ve bastante clara. Sí es, amigos. Oh, son las 11:11. Sí, así es, amigos, son las 11:11 acá en California. Así es. Miren esta de aquí. Wow. Está bastante, bastante interesante cómo se comporta y la apariencia que tiene ya bien definida. Se ve, se ve bastante claro y no cambia mucho su forma. De hecho, me están dando ganas de conseguir un programa de inteligencia artificial para ver qué se puede obtener de este objeto, pasarlo a través de eso para que trate de darle más calidad a la apariencia que trae. Entonces, a ver, aquí lo voy a alejar un poco más y lo voy a poner. A ver, aquí lo voy a acercar. Y no sé si noten, pero aquí se ve como una luminosidad alrededor del objeto, bien interesante, bien, bien interesante. Bueno, eso se ve así porque lo moví el binocular, se ve como que se alarga, pero aquí, por ejemplo, aquí ya está estático y aquí ya se ve bien la forma del objeto, que es casi como esférico, esférico. Sí, no, está impresionante, amigos, está impresionante. Esto lo voy a alejar. Sí, no, está padrísimo. Y ahí, no sé si notaron, pero ahí va zigzagueando. Se notó por la estrella que estaba atrás, como que bajó poquito y luego volvió a subir, bajó poquito y luego volvió a subir. Entonces no lleva una trayectoria completamente recta. Mira, aquí ya también subió, pasó arriba de esta estrella, porque si hubiera seguido la misma trayectoria hubiera pasado por abajo. Pero ahí ya cambió de trayectoria un poquito, con ese zigzag que hizo. Sí, no, el comportamiento también de esto fue increíble, la verdad. Y yo que estaba filmando me estaba dando cuenta cómo se movían, cómo la trayectoria cambiaba y sí se ve bastante interesante, amigos. Lo voy a alejar un poco para que se pueda apreciar mejor. Y aquí pues ya se mete detrás de las nubes, pero aún así se distingue bastante. Aquí ya va hacia abajo, aquí ya cambió su dirección, ya no va horizontalmente, sino va un poco vertical, con una inclinación como de unos 45 grados. Entonces sí, ya cambió aquí su dirección a sobre las nubes, mire. Sí, 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 está bastante impresionante, amigos. Muy, muy impresionante. Y el otro que se parece bastante, los tres, ¿no? Bien que salieron, está bastante interesante. Ahorita le hacemos el acercamiento al otro para que vean qué apariencia tiene. Entonces aquí cuando sale en cuadro lo voy a detener para poder analizarlo, el aspecto que tiene. Aquí está, a ver. Aquí lo voy a acercar y lo vamos a analizar. Y si se fijan, es muy parecido al objeto que estaba ahí, el primero que pasó. Se alcanza a distinguir su forma esférica con ese tipo como de sombra. Por aquí se ve así porque yo estoy moviendo el binocular, pero cuando está estático se alcanza a distinguir que es una esfera también. Entonces aquí voy a poner play y ahí va, miren. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí voy a tener que hacer otro acercamiento y aquí se ve, miren, la forma del objeto. Bien interesante, bien, bien interesante.
Entonces acá lo voy a alejar nuevamente y le voy a dar play. Y ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Este lleva una. Este me acuerdo que sí mantenía su línea bueno, aquí mira, aquí cambió un poco. Está haciendo un zigzag. Y me doy cuenta por las estrellas que están arriba y cómo se está moviendo. Mira. Parece como si hiciera este efecto, como si estuviese hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y ahí ya se está metido en las nubes. Aquí me dice mi amiga Silvia, sí, en algunas partes de Estados Unidos ya es la 1:15, amiga. Gracias por estar aquí apoyándome. Te lo agradezco mucho. Sí, así es. Entonces, como pueden ver, ahí están los objetos y yo siento que la manifestación se dio más cuando estuvieron las meditaciones, cuando estuvo la preparación, cuando estuvo la meditación del doctor Stephen Greer y también cuando estuvo haciendo su meditación Eli, que se hubo bastante actividad. Una vez que pasó eso, tengo más videos, pero ya no se captó absolutamente nada, ya después de eso, de que terminó la meditación. Entonces, miren, aquí va otro objeto que la verdad es bastante parecido a los que hemos visto anteriormente. De hecho, parece el mismo, pero es muy, muy parecido, amigos. Miren, entonces aquí le vamos a dar. Y aquí está, miren, qué se pasa a través de a un lado de la estrella que está aquí arriba. Y son muy, muy parecidos. Aquí está pasando atrás de la nube, pero se ve un poco más tenue. Y ahí va. A ver, déjame ver si le hago el acercamiento para que lo puedan distinguir. Así es como se ve el objeto. Sí, no, bien, bien interesante. Vamos a dar play. Y ahí va. Wow, sí, no, está increíble, amigos. Está muy, muy increíble esto. Así es. Ahí se ve como si estuviese entre las nubes. No lo eclipsa y como que está un poquitito entre las nubes, entre la nube y el cielo que está atrás, porque de hecho, no lo eclipsa, porque son bastante gruesas. Entonces ahí se da uno cuenta de que el objeto está más hacia el frente de donde está la nube. Y miren la forma qué curioso se ve este objeto, la verdad. Está muy, muy, muy interesante. Se alcanza a ver la silueta y esta especie como de esfera superior, como si fuese una escotilla aquí o una especie de parabrisas, miren, de forma rectangular. Sí, bien raro, bien raro, bien raro. O sea, ahí lo estoy tratando ¿cómo se dice? De ubicar con el asa. Y pues ahí va, mire. Ahí va, ahí va, ahí va. De hecho, se mueve así porque muevo el binocular, pero se alcanza a distinguir su forma a pesar de todo. Entonces, ahora voy a alejar un poco más. Ahí está, ahí está. Y de hecho se ve así porque estoy moviendo bastante el binocular. Y listo, aquí le estoy haciendo otro zoom out o tratando de enfocarlo, pero se ve así como que brilló bastante. Y así fue donde encontré ya el mejor, ¿cómo se dice? Enfoque. Ya no tiene ese halo luminoso y ya se ve más brilloso. Y pues ahí se pierde detrás de la nube. Sí, no, la verdad es que la actividad que hubo fue bastante, bastante. No me esperé ver tantos objetos volando. En otras ocasiones sí habíamos visto uno o dos, pero en esta ocasión tantos fue bastante impresionante. Así es, amigos.
A ver, ¿dónde más? Si sale algún otro. Creo que sí, salían aquí varias. A ver. Todo así, miren, este de aquí está yendo hacia arriba. Ese va completamente vertical, miren, hacia arriba. Y más o menos para acercarnos y ver más o menos qué parece. Miren, así es como se ve. Y va casi, casi vertical, casi 90 grados este objeto. Miren. Bueno, se ve así porque lo estoy moviendo, pero en realidad iba estático. Estático, bueno, en una línea de trayectoria casi vertical. Miren, va hacia arriba, y se ve cómo están las estrellas y va casi vertical. Va subiendo, va subiendo. Sí, esta trayectoria me llamó la atención. Es como si hubiese salido de entre la isla Catalina y o detrás de la isla Catalina. No sé qué tan lejano esté el objeto, pero sí va en línea recta hacia arriba. Bueno, al menos hasta en este momento. Ahí va, ahí va, ahí va, va subiendo, va subiendo, va subiendo y yo lo sigo siguiendo con el láser y sigue subiendo. De hecho, no cambia su trayectoria, sino que sigue subiendo de donde estábamos, desde de la línea del horizonte, en forma perpendicular, va subiendo hacia donde nos encontramos. Así es, amigos. Ahí va, ahí va. De hecho, se alcanza a distinguir un poco la forma. Déjame ver si lo puedo detener para hacerle un acercamiento. Miren, aquí se alcanza a distinguir la forma como la sombra que tiene en la parte posterior. Bien interesante. Entonces ahí va. A ver dónde quedó. No, pues aquí ya me perdí. Me acuerdo que se me movió bastante y ya no supe dónde quedó el objeto después de eso. Sí, sí, aquí me parece que este fue otro objeto. Déjeme, lo alejo un poco más. Bueno, aquí estaba buscando otro objeto para ver si lo seguía. Pues ahí se ve la nubosidad, ahí se ve el mar, la isla, y no, ya no encuentro nada que se muestre. Ahí se ven los árboles. Así es, amigo. Lo que me dicen aquí, mi amigo dice, ¿vas a las conferencias de San Francisco? Pues la verdad no estoy seguro. La verdad no estoy seguro. Sí, luego me pasa la información para ver si estaría bien. Si no te da miedo que te apunten con un láser a ti. Sí, bueno, es lo que precisamente no le apunto con el láser directamente al objeto, trato de hacerlo en el círculo, también porque tengo entendido de que no es bueno que le apunten directamente al objeto, sino alrededor. Sí, sí, así es. Aquí nos comparte nuestra amiga Silvia, dice que son movimientos inteligentes. Sí, así es, amiga, así es. Sí, sí, así es. Lo que dice aquí, a ver, no vi nuestro amigo Eduardo dice, Alex, a ver si en los próximos días puedes hacer un enfoque a la luna, a ver qué se puede captar y al parecer hay mucha actividad. Sí, amigo, sería buena idea, si se alcanza a distinguir muy bien la luna. Y precisamente hoy hubo luna llena, estaba muy bonita, entonces yo creo que sí sería buena idea. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, amigos, entonces ya les voy a presentar el último video. Este fue el último que se salió. A ver, vamos a ver. Este de acá. Y fue el último de la noche. Después tomé más videos, pero ya no sé, ya no salió nada.
ya no se movió nada, pero ya había acabado las meditaciones, ya había acabado toda la actividad del grupo, ya en ese momento todos estábamos compartiendo nuestras experiencias. Tuve la oportunidad de conocer a personas nuevas para mí, al menos yo no las conocía, con tantas experiencias que fue extraordinario estar platicando con ellas. O miren, aquí está un avión para que vean la diferencia entre el avión y un ovni, pues aquí se ven las dos tonalidades y también y el flasheo también. Entonces, pues este es el avión, miren, ahí va volando. Sí, sí, sí. O les comentaba entonces, lo que está muy padre de esto, lo que a mí me gusta bastante, es el compartir las anécdotas, el compartir las experiencias que cada uno vive. Eso es lo más padre, ¿no? Porque se da uno cuenta de toda la variedad de fenómenos que hay, de, de, de avistamientos, de como aquí mi amigo que tiene ¿cómo se dice? Videos del Bigfoot y eso, pues eso es muy padre, ¿no? Entonces, todo ese tipo de fenómenos es muy interesante y siempre es padre platicarlos y hablarlos y ver qué onda, porque sí, sí está muy, así es. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven? Así es. Y bueno, ya por último, les voy a mostrar esto, pues esto ya no es tanto ¿cómo se dice? De ovnis, porque, a ver, vamos a ver aquí. Porque este ya fue al final. A ver, déjenme ver. Aquí donde lo tengo. Un momento, aquí está. Aquí este ya fue al final. Y pues aquí voy a cerrar este de aquí. Y esto fue ya como el final. Ahí donde fue en Palos Verdes, lo que hacía yo anteriormente era ir a pescar y había unos muchachitos precisamente pescando. Entonces lo voy a abrir para compartirlo. Y aquí está, miren. Son unos muchachitos que están sacando langosta y pescando, miren. Como ven, amigos. Traen unas lámparas bastante fuertes y están alusando el fondo ahí del mar. De hecho, se alcanza a distinguir ahí el kelp. El kelp, para la gente que no es de California, es una alga que crece y que forma bosques así de kelp. Y cuando está muy largo, como ahí como lo que se alcanza a distinguir, se hace curvo y crea así como una especie de bosque. Entonces hay lugares donde está muy espeso y ahí es donde se meten o se esconden los peces y también se esconden las langostas. Estos muchachitos ahorita están pescando y están sacando las langostas. Y es bien interesante, miren, cómo entran, buscan el pez y luego ya lo sacan o la langosta en este caso. Sí, así es, amigos, como ven. Bueno, esto ya no tiene nada que ver con UFOs, pero nada más era para compartírselos, porque se me hizo muy, muy padre y me trajo buenos recuerdos de cuando hacía eso anteriormente. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Oh, Patricia, bienvenida. Muchas gracias, está por acá. Gracias, Patricia. ¿Quién más anda por aquí? Dice Alex, te comento que tengo video de un objeto del fin de semana en Sequoia Park. Te lo mando. Oh, gracias, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Así es, así es. Bueno, amigos, pues eso es todo. Espero que les haya gustado las evidencias. Espero que les haya gustado las evidencias. Ya más adelante, voy a tratar de, pues ir a hacer vigilancias, tal vez ya sea en Catalina o en algún otro lugar. De hecho, varias integrantes ahí me comentaron que sería buena idea hacerlo en algún lugar con menos, ¿cómo se dice? Contaminación lumínica, que esté más oscuro y que se alcancen a ver los objetos mejor. Entonces, pues sí, sí, sería cuestión de ver qué lugares y ponernos de acuerdo para poder hacerlos. Y pues siempre ir a las reuniones. Ahí está la reunión del LA UFO Channel aquí en Los Ángeles y también la reunión de C5. Y pues está siempre
fascinante. En esta reunión en particular estuvo padrísimo, el mar estaba ahí, el atardecer, todos los integrantes que fueron, el que llevaron estos cuencos y que los tocaron, la armonización que hubo, el sonido, todo fue extraordinario, estuvo padrísimo, nos las pasamos muy bien todos, se notaba la energía de todos los participantes, el gusto de estar en el lugar, y al final pues el compartir las anécdotas y salieron pues bastantes cosas, ¿no? Y hubo intercambio de correos, de nombres, teléfonos para tratar de organizar más seguido estos eventos y estuvo padrísimo, amigos. Entonces se los recomiendo mucho. También les recomiendo que miren al cielo, que saquen su teléfono y cuando menos se lo esperen pueden sacar cosas aleatoriamente. Entonces a veces no son visibles a los ojos humanos, pero ya una vez que toman la foto aparecen los objetos. Entonces los recomiendo mucho cuando tengan oportunidad que salgan al patio, que estén caminando a algún lugar, que les llame la atención a algo, porque eso también sucede. A veces uno va caminando y tiene la necesidad de voltear hacia arriba y tomar una foto. Entonces, como decir, bueno, aquí estamos y este es nuestro, ¿cómo se puede decir? Posamos, pues, para que se quede en el recuerdo, ¿no? Entonces, pues sí, sí les recomiendo mucho eso, amigos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Se los agradezco mucho. Eduardo de Aguascalientes, Cecilia Montoya, mi amigo de Brown Dorf, también gracias. Lupita Niño, ¿quién más andó por acá? Patricia Reyes, Silvia Castilleja, Isabel Lozano, ¿quién más andaba por acá? Me parece que Rosy Sánchez. am, ¿Quién más? ¿Quién más? Cecilia Montoya, ya la mencioné. A ver, ¿quién más andaba? Oh, Sabrosas Kitchen, muchas gracias, muchas gracias. Y pues un abrazo a todos. A Cecilia Carrillo también aquí andaba. Gracias por estar acá. Y pues un fuerte abrazo para todos. Fuerte, fuerte abrazo para todos. Aquí también dice, o también estuvo aquí Resolute Criticism. I want to offer a promotion of your channel, viewers, followers, viewers, chatbots, price lower. Oh, gracias, gracias. Luego ya vemos cómo nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, amigos. Les mando un fuerte abrazo a Rodolfo también que anduvo por acá. ¿Quién más andaba por acá? Me parece que son todos. Y bueno, pues que pasen buenas noches, feliz descanso. Y las personas que me habían diferido, buen día y buena tarde. Que estén muy bien. Hasta luego, amigos.